Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Fabián Andrés Barreto Montaña. Soy estudiante de 12º semestre de nuestra Facultad de Medicina de nuestra Universidad Antonio Nariño. Asimismo, soy fundador y estudiante líder del semillero de investigación en neurociencias de nuestra facultad, conocido como NeuroOne. El día de hoy traigo para compartirles este tema, este póster titulado Reto diagnóstico en enfermedades mielinizante, enfermedad de Vick versus esclerosis múltiple. Haciendo un poco de introducción, sabemos que la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, las dos son enfermedades desmielinizantes que comparten unas cosas y otras cosas no las comparten. Por eso llegaron a un punto donde dejaron de ser del mismo espectro que comparten, que son dos cuadros. Estos dos cuadros son cuadros crónicos, inflamatorios y de tipo desmielinizante, pero ya algo que no comparten son el patrón de lesión, el proceso fisiopatológico e incluso la progresión de la neurodegeneración entre ellas dos. Son diferentes mecanismos en el sistema nervioso central que son esto lo que les da la diferencia. Sabemos que la enfermedad de Vick es el primer objetivo, o neuromielitis óptica es una canalopatía por producción de anticuerpos que van dirigidos hacia esos canales de acuaporina 4. Mientras que la esclerosis múltiple es esa respuesta inmune anómala que va efectivamente sobre la línea blanca del sistema nervioso, pero sobre un antígeno que hoy en día es desconocido. Entonces, lo que traemos es esa diferencia de patrón clínico, diferencia de progresión de la neurodegeneración y diferencia en cuanto a los hallazgos radiológicos de estas dos patologías. El objetivo de nuestro estudio, o el objetivo por lo menos de nuestro póster, es determinar mediante una revisión de literatura, ¿cierto?, cuáles son esos factores de confusión que me pueden llegar a ser una mejor práctica clínica a la hora de diferenciar entre un paciente que está cursando una enfermedad de Vick versus un paciente que está cursando una esclerosis múltiple. Entonces, la metodología fue que se escogió o se realizó una búsqueda de literatura sobre estos dos temas bajo unas bases de datos, PubMed, Ovid y Medline, con unos términos de mesh que finalmente nos llevaron a la selección de unos artículos que se les aplicó unos criterios de inclusión-exclusión, que por términos de tiempo no nos extendemos en esto, pero finalmente esos criterios de inclusión-exclusión nos llevan a la elección de 7 artículos en total para llegar a concluir lo que hoy les estoy exponiendo. Entonces, ¿qué sabemos en cuanto a la esclerosis múltiple y la enfermedad de Vick en un poco? Antes de pasar, quiero explicarles este recuadro inferior que tiene un inferior derecho de sus pantallas, que tiene un poquito la explicación y parte de los resultados versus estas dos enfermedades. Entonces sabemos, como podemos ver en la parte superior, podemos ver el proceso de recaídas que tiene la enfermedad de esclerosis múltiple y el proceso de neurodegeneración que va de progresivo a ascendente e incluso, como lo dice aquí, con una discapacidad también ascendente y progresiva, ¿sí? Asimismo, una pérdida del volumen cerebral. Algo muy diferente ocurre en la enfermedad de Vick, donde los periodos de recaída son menos frecuentes versus la esclerosis múltiple. Hay un componente de discapacidad, pero que llega y adquiere una meseta, como lo podemos interpretar en la gráfica, y el proceso de neurodegeneración al inicio empieza, va ascendiendo, pero también llega y hace una meseta. ¿Listo? En cuanto a resultados de este estudio, sabemos que pues, la esclerosis múltiple también puede debutar como un cuadro de mielitis atípica y es donde llega la confusión versus las enfermedades de Vick, ¿sí? Sabemos que la esclerosis múltiple, cuando debuta con ese cuadro atípico, se asocia a un peor pronóstico, ¿cierto? Pero que la enfermedad de Vick y la esclerosis múltiple tienen unos patrones clínicos, como lo podemos ver en la parte anterior, y también los patrones radiológicos son totalmente diferentes, tanto así que ahorita ya existen criterios clínicos para cada una de estas dos enfermedades, que en un inicio hicieron parte de un solo espectro y ahorita son dos patologías totalmente diferentes. Entonces, en cuanto a la conclusión, sabemos que pues tener una mielitis atípica en una esclerosis múltiple es de peor pronóstico para un paciente con esclerosis múltiple.
de que el proceso fisiológico, fisiopatológico, neurodegenerativo y de resultados a larga data son totalmente diferentes, de que el proceso neurodegenerativo exacerba muchísimo más en el paciente con esclerosis múltiple versus el paciente con enfermedad de Big. Sabemos de que pues, el proceso inmunológico, inflamatorio, cortical, de afectación de estructuras corticales del cerebro, de afectaciones de estructuras profundas, de la reacción de astrocitos y de daño, es muy diferente en cada una de las dos diferentes patologías y es esto lo que nos lleva a concluir de que es totalmente un reto diagnóstico, no porque no existan los elementos, aunque falte más investigación sobre estas dos enfermedades, sino a que tenemos que ser muy juiciosos a la hora de aplicar la clínica, a la hora de aplicar los estudios de imagenología, inmunológicos y demás procesos fisiopatológicos. Muchísimas gracias por la oportunidad y nos veremos en una próxima ocasión.